Entendido, vamos. Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 67º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CENSILAB. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar en este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos los asistentes. Empiezo agradeciendo a nuestro conferencista de hoy. El máster por ahora es máster Federico Omar Vilca, pero conociéndole su capacidad que tiene y su amor al estudio, no me extrañaría que en un futuro cercano esté realizando sus estudios de doctorado. No me queda la menor duda de que algún rato lo va a hacer. Tenemos un conferencista de lujo, digámoslo así, quien nos va a hablar sobre un tema muy apasionante, como es los aisladores XY FPS. Es un tema que han venido trabajando en la Universidad Católica de Chile desde hace algunos años. Quien lo ha venido liderando este tema es el doctor José Luis Almazán. Pues tenemos mucho interés en conocer el comportamiento de estos aisladores y la comparación que va a hacer con los aisladores FPS, los tradicionales, el de triple péndulo. Máster Omar Federico Vilca, muchas gracias nuevamente y gracias a todos por asistir. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, ingeniero Federico Vilca. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Federico Omar Vilca Córdoba es ingeniero civil por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú. Obtuvo su grado de magíster en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su profesor guía fue José Luis Almazán. Federico es ingeniero consultor. Su principal actividad es el análisis y diseño de estructuras. Actualmente trabaja en Prisma Ingenieros en el reforzamiento de un hospital de 29 edificios. Ha participado como asistente de investigación en el proyecto de FONESID número 1201-841, Chile, denominado Análisis, Diseño y Experimentación de Soluciones para mitigar los efectos de impactos de fuerzas en estructuras y equipamientos con 2 dimensiones y 3 dimensiones, con aisladores sísmicos de 2 dimensiones y 3 dimensiones. Además, ha participado como ponente en congresos internacionales de ingeniería sísmica en California y Chile y como ponente nacional en universidades nacionales, tales como Universidad Nacional de Ingeniería, sección de posgrado, Pontificia Universidad Católica de Perú, sección de posgrado, Universidad Federico Villarreal, sección de pregrado y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, sección de pregrado y otras instituciones como el Colegio de Ingenieros de Perú. Actualmente participa en la elaboración de un artículo científico referente al tema de la conferencia. Quiero recordar a todos los asistentes que las preguntas las debemos realizar a través del chat y estas van a ser respondidas una vez culminada la intervención. Estimado ingeniero Federico Vilca, otorgamos la palabra para su conferencia. Gracias por la presentación, ingeniero Brian. Buenas noches. Agradezco la invitación del profesor Roberto Aguiar Falconi por brindarme la oportunidad de compartir esta conferencia. De la misma manera, agradecer las primeras coordinaciones de la ingeniera Silvana Romero Cortés y el ingeniero Diego Quizanga, quienes hicieron posible mi presencia en este programa de conferencias. El título de la presentación es Análisis comparativo de estructuras con aisladores XY-FPS y FPS en condiciones de levantamiento sometido a terremotos de tipo impulsivo.
El contenido está conformado por la introducción, y este se subdivide en las características básicas del FPS y XFPS, algunos estudios experimentales preliminares, el detalle del acoplamiento friccional del XFPS, también se hablará del modelo físico del XFPS y FPS, y su interacción pendular y friccional, y de los modelos estructurales considerados, luego del análisis de resultados, y finalmente las conclusiones y o recomendaciones. Antes de continuar, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Qué magnitud de levantamiento de los FPS serían recomendables? ¿Y por qué? ¿Y cómo realizamos ese análisis? ¿O no lo realizamos? ¿Hasta qué magnitud de fuerzas de tensión y compresión de los X y FPS serían recomendables? ¿Y por qué? ¿Los modos no aislados cómo influyen en la respuesta estructural? ¿Cómo influye la componente vertical de sismos con contenido de frecuencias altas en el análisis dinámico de una estructura esbelta con estos dispositivos? ¿Es posible controlar el levantamiento y posteriormente el impacto de los FPS? ¿Qué tanto daño hace el impacto en las estructuras aisladas con estos dispositivos? ¿O qué tanto no daño hace las estructuras aisladas con estos dispositivos? En la figura se muestra un aislador típico de FPS, de simple curvatura. Las características básicas son que no tiene restricción vertical. Al no tener restricción vertical, solo trabaja con presión y con ciertas condiciones, que las vamos a mencionar en el transcurso de la conferencia, podría levantarse. Y bueno, la superficie es esférica y el deslizador es articulado. Luego tenemos en la siguiente figura un aislador X y FPS que está formado por dos piezas mecánicas. Son ortogonales entre sí, son como dos vigas y están unidos por una pieza interna. Y esa pieza interna es la que no permite el levantamiento. Por una parte tenemos un aislador que se podría levantar con ciertas condiciones y por otro el XFPS que no se levanta, restringe el levantamiento. Además tiene en la restricción vertical trabaja tanto con presión y a tensión, es decir, que la fuerza normal puede ser a compresión o a tensión. Adicionalmente, las superficies son cilíndricas y esto depende del nivel de desempeño que uno quiera obtener. Se pueden trabajar con diferentes radios y los coeficientes de fricción pueden ser distintos, tanto a compresión y a tensión. Dentro de los estudios experimentales en estructuras esbeltas de estos dispositivos, que incluyen la componente vertical, se puede mencionar los siguientes. Los estudios del profesor Al-Husseini, quien trabajó a escala reducida, y en ese estudio consideró un marco de acero con diferentes configuraciones estructurales de 7 niveles, con 3 vanos a lo largo y un vano a lo ancho, con aisladores FPS en la base. Los resultados más importantes fueron que hubo levantamiento local de los FPS como 7 milímetros, el impacto no causó daño local a los FPS, sin embargo, la respuesta en la deriva de la estructura y las fuerzas de impacto fueron mayores al incluir la componente vertical del sismo. El profesor Roses, en sus ensayos a escala reducida, consideró un marco de acero de 5 niveles, de un vano a lo largo y un vano a lo ancho, con aisladores X y FPS en la base. Los resultados más importantes fueron que las fuerzas de tensión fueron mayores al incluir la componente vertical del sismo, y la deriva máxima y la aceleración máxima de la estructura fueron mayores al incluir la componente vertical del sismo. Para estos ensayos del FPS se usaron muchos sismos y solo se consideró la componente vertical en el sismo del centro. Los sismos que incluyeron la componente vertical en los ensayos del X y FPS fueron el centro, Norwich, Newhall, Norwich, Silmar, Kobe y San Fernando, Pacoima. La profesora Claudia Marín, quien participó como mi jurado en mi tesis, también realizó ensayos a escala reducida de los aisladores X y FPS, aplicado a puentes. Allí se observó que las fuerzas normales se incrementaron al incluir la componente vertical de los sismos. En ambos casos, de ensayos de los profesores Al-Husseini y Roses, realizaron validaciones numéricas con modelos de pequeñas deformaciones, es decir, cinemática lineal. Para los X y FPS no se consideró el acoplamiento friccional.
Y el acoplamiento friccional es lo que vamos a mencionar un poco a continuación. Las figuras superiores nos muestran de forma detallada el aislador X y FPS. En esta tesis se consideró el acoplamiento friccional, es decir, que se incluye la fricción en las superficies de contacto planas, estas que están en color rojo. El corte BB muestra la superficie cilíndrica inferior, de color verde, y el corte CC muestra la superficie plana de la viga inferior. En los programas actuales, que más para el tema profesional, como el SAP 2000, el ETAPS y muchos otros más, no consideran el acoplamiento friccional, es decir, no consideran el coeficiente de fricción de esta viga, la que está en esta superficie de color rojo. No la consideran, solo consideran la superficie, la que está propiamente del cilindro, no de la pared de la viga, sino propiamente el cilindro, la que está en color verde. Y eso hace que no se considere todo el coeficiente de fricción que realmente está en este dispositivo. Es una cosa por mejorar. Se presenta ahora las relaciones constitutivas de ambos dispositivos en sus tres direcciones locales. El 1 y el 2 son las que están en el plano y el 3 es la vertical. El primer término del color, que está en color azul representa la componente pendular. El segundo término que está en color rojo representa la componente friccional. Se observa que N, la fuerza normal, tiene signo positivo en compresión. Y R es el radio de curvatura, D1 y D2 son los desplazamientos del aislador en esas direcciones locales. Y el mu es el coeficiente de fricción, Z1 y Z2 son las variables histeréticas del modelo de Vogt-Wen biaxial adoptado. Y el K supra C es la rigidez a compresión, y siendo U dos puntos la función de Heaviside, y S la deformación axial del FPS. En las ecuaciones del modelo físico del X y FPS se distinguen también las componentes tanto pendular y friccional. Notar que en este caso que las fuerzas normales N1 y N2 tienen signo positivo para tensión y negativo para compresión. El acoplamiento friccional se ve por el coeficiente de fricción 1,2 y el coeficiente de fricción 2,1, que corresponde a los coeficientes de fricción en las caras verticales de contacto, esas que aparecían de color rojo. R1 y R2 son los radios de curvatura, D1 y D2 son los desplazamientos paralelos respecto a los ejes locales 1 y 2, K sub S supra C y K sub S supra T son las rigideces a compresión y tensión respectivamente. A continuación, se mostrará el efecto pendular y friccional de ambos dispositivos, con la finalidad de entender mejor sus similitudes y diferencias. Como es bien sabido, el efecto pendular de autocentrado de los aisladores de tipo deslizante es proporcional al gradiente de la energía potencial gravitacional. En esta figura se muestra una comparación entre las curvas de nivel de energía potencial de ambos dispositivos, es decir, de igual desplazamiento vertical. Se puede observar que son muy similares entre sí, y por lo tanto podemos concluir que ambos dispositivos son equivalentes en cuanto al efecto de autocentrado. Bueno, en la figura se multiplicó por 100 para que sea más representativa la figura, básicamente. Aquí prestemos mucha atención, es como lo más importante de la presentación. A continuación, se presenta el diagrama de interacción de las fuerzas friccionales proyectadas en los ejes locales 1 y 2 en ambos dispositivos, tanto para el FPS color verde y XFPS color rojo. Se considera el caso de fricción constante, se considera el caso de fricción constante y también de la fuerza en el eje local 3 constante, y una relación de D partido par R igual a 0.25. Este diagrama se obtiene al resolver las ecuaciones de ambos modelos, asumiendo una fuerza F3 constante e imponiendo desplazamientos unidireccionales, desplazamientos iguales a 0.25 veces R, en todas las direcciones, entre 0 y 360 grados. Se puede notar que el FPS, por ser isotrópico, tiene la misma resistencia a fricción en todas las direcciones. En cambio, el X y FPS
tiene dos ejes de mínima resistencia, es decir, paralelo al eje local 1 o al eje local 2, o cuando el ángulo alfa es 0 grados o 90 grados. Y observamos que el X y FPS tiene dos ejes de máxima resistencia, que es cuando alfa es más o menos 45 grados. Se puede observar claramente que donde hay mayor fuerza de fricción es en las esquinas para el X y FPS, justo cuando tiene a 45 grados. Entonces, aquí quería hacer como una referencia, bueno, ojalá que vean al menos la idea. Imaginémonos que el X y FPS está formado básicamente por mis dos brazos. Ojalá que se vea a escala, digamos. Imagínense de que lo están viendo en planta. Es una vista en planta para ustedes y para mí también. Imagínense que este brazo está fijo, está empotrado a la base y básicamente representa una viga del X y FPS. Y este otro brazo representa la otra viga del X y FPS. Lo que va a pasar es que esto está fijo, no se va a mover. Entonces, el X y FPS tiende a deslizarse paralelo al eje local 2, todo funciona muy bien, paralelo al eje local 1, todo funciona muy bien, pero sabemos que también podría comportarse que se deslice paralelo al eje local 2 y también al 1, paralelo al eje local 2, al 1, y de esta manera, y puede variar, de tal manera que cuando haya una proyección vectorial de 45 grados, que podría ser esta, de 45 grados, haya un comportamiento justamente como el que observamos, donde las fuerzas de fricción sean mayores. Y adicionalmente a eso, si le agregamos la componente vertical del sismo, podríamos decir que va a haber mayor fuerza de fricción. Y si hay mayor fuerza de fricción, razonablemente el desplazamiento va a ser menor. Por lo tanto, va a haber como un efecto de estancamiento, de alguna manera. Eso actualmente en los ensayos, en los pocos ensayos que se ha hecho no lo han dicho, y en los artículos científicos que han escrito tampoco lo han dicho, pero nosotros lo vamos a mencionar, porque eso son los resultados, es el resultado de los procesos analíticos que hemos hecho, y eso es lo que hemos notado. Es muy importante mencionar eso. Luego, en este caso, el diagrama de interacción de fuerzas friccionales, bueno, aquí se está considerando un coeficiente de fricción que es igual a 2 veces el coeficiente de fricción mínimo. Y bueno, la misma relación de partido par R igual a 0.25 y para una fuerza en la dirección del eje local 3 constante. Cuando variamos el coeficiente de fricción, el efecto friccional ya es diferente. El diagrama de la interacción de fuerzas friccionales es diferente. Acá también pasa lo mismo. Los ejes débiles son paralelos al eje local 1, al eje local 2, o cuando alfa es 0, o cuando es 90 grados, y los ejes fuertes son cuando es más o menos alfa 45 grados. Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si el F3 no es constante? Si el F3 no es constante, básicamente esto se va a deslizar, va a ser una proyección. Imagínense que esto lo estamos dibujando a mano, tal cual. Ahora imagínense que agarramos una pintura y solo la esparcimos en la pared. Va a quedar algo así, va a quedar como que algo deforme, pero va a seguir la misma forma. Va a seguir la misma forma. ¿Y por qué? Porque la componente vertical también influye en la dirección en el comportamiento de la dirección de los 45 grados. Ahora, en este esquema se muestra la relación Q sub U, que es la relación que representa las resistencias del eje fuerte cuando alfa es 45 grados y cuando alfa es 0 grados, que se asume, y para esta relación se asumen coeficientes de fricción iguales, y podríamos mencionar que si D partido par R es igual a 0.25 y trabajamos con un coeficiente de fricción del 8%, obtenemos que la fuerza de fricción del eje fuerte del X y FPS es como 1.8 veces la fuerza de fricción del eje débil del X y FPS. Entonces ya hay una relación directa, bueno, de manera lineal, pero hay una relación directa de la fuerza de fricción cuando se considera el eje fuerte versus el eje débil. Las conclusiones propias del dispositivo. Ya hemos conversado que el efecto del X y FPS y el FPS en el tema pendular es muy similar, pero el efecto friccional es totalmente diferente. El FPS es isotrópico y el X y FPS no es isotrópico.
El XFPS tiene dos ejes locales, dos ejes friccionales que se les considera ejes fuertes, más o menos 45 grados, y dos ejes débiles, que es cuando es paralelo al eje local 1 o paralelo al eje local 2. Para recordar un poquito de dinámica, se representa la ecuación de movimiento, donde M, C y K son la matriz de masa, amortiguamiento y rigidez. Q2 puntos, Q punto y Q son los vectores de aceleración, velocidad y desplazamiento de la estructura. L es la matriz de transformación cinemática y F sub U es el vector de fuerzas no lineales. Y S es la matriz de incidencia. R2 puntos sub G es el vector de aceleración del suelo. La tabla 1 nos muestra las características de los registros sísmicos considerados. Estos registros son sismos de tipo impulsivos, de fuente cercana a la falla, y fueron usados en los ensayos del profesor Rosis y la profesora Claudia Marín. Y aquí, bueno, la componente vertical tiene como un PIC, un PGA, bueno, considerable entre 0,5 o 0,8, dependiendo de cada sismo. Los modelos considerados, bueno, se consideraron dos modelos, un modelo A, un modelo B, y ambos se usaron, se hicieron en el entorno MATLAB. Sus características básicas del modelamiento, que en ambos modelos la no linealidad solo se concentró en los aisladores y la linealidad en la estructura. El modelo A representa un edificio de una sola planta con un aislador equivalente. Y el modelo B es una estructura simétrica de marcos resistentes a momentos de concreto armado, de 10 pisos, con 3 vanos a lo largo, con 3 vanos en el eje largo y un vano en el eje corto, con una relación de esbeltez un poco alta de 6, y bueno, y 8 aisladores. 8 aisladores FPS, 8 aisladores XFPS. El modelo A es un modelo muy robusto y nos enseñó a comprender cómo influye la fuerza friccional propiamente en la respuesta y propiamente en la respuesta local, tanto del aislador y en la respuesta de la superestructura. Nos dio cierta idea, ciertas incidencias para luego interpretar otros resultados con el modelo B, que es un modelo más complejo, que tiene más variables. Este modelo A nos enseñó en resumen a interpretar la parte física de lo que hay detrás del FPS y el XFPS y la respuesta de una masita sobre esos aisladores. En el modelo A, bueno, se muestra la estructura de un piso con un aislador FPS y un aislador XFPS. En ambos modelos estructurales, las masas de la estructura y la base se representan por MS y M sub B. Los elementos estructurales entre el piso y los niveles de aislamiento y el nivel de aislamiento están modelados por resortes lineales y elementos de amortiguamiento en las 3 direcciones perpendiculares, las 2 horizontales XY y la vertical Z. Los parámetros físicos fueron calibrados para obtener periodos laterales de base fija de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 segundo, y un periodo en la componente vertical de 0.05 segundos, un coeficiente de amortiguamiento de la estructura de 2%, un periodo de aislamiento nominal de base aislada de 2.5 y 5 segundos, y coeficiente de fricción máximo y mínimo de 8 y 4% respectivamente. El modelo B, esta es la planta del modelo B, vemos que es una estructura simétrica, la ubicación de los aisladores de las esquinas en numeración sería 1, 2, 7 y 8, y las que son paralelas, laterales, perimetrales serían la 3, la 4, 5 y 6. Nosotros vamos a analizar siempre solo 2 ejes, es decir, 1, 2, 3, 4. Eso va a ser nuestro análisis de esta conferencia. 1, 2, 3, 4. Recordemos la ubicación. Y bueno, este es el modelo 3D, una vista 3D. El eje largo sería el eje X, el eje corto el eje Y, la altura es de 3 metros, y el ancho es de 5 metros. Y bueno, los parámetros fueron que, bueno, estructura de 10 pisos, el periodo de base aislada el periodo de base fija, perdón, fue como de 1 segundo, y los periodos de aislamiento nominal fueron de 3.5 y 5 segundos, y el periodo en la dirección vertical fue de 0.2 segundos, y el coeficiente de amortiguamiento en la estructura fue de 2% para los modos no aislados, del cuarto hacia arriba, y el coeficiente la relación de coeficiente de amortiguamiento para la estructura aislada, es decir, se consideró 0 para los 3 primeros modos, que son los aislados. Y bueno, coeficientes
de fricción máximo y mínimo de 7% y 4.5% respectivamente. Estos coeficientes de fricción fueron indirectamente calibrados, porque hay algunos artículos científicos donde tenían el mismo rango de la masa de esta estructura, y entonces estos coeficientes de fricción podríamos decir que corresponden a esta masa, y con otros ciertos parámetros, ¿no? Bueno, los resultados del modelo A, del modelo pequeño. Vemos que para el sismo de Kobe, para un periodo de aislamiento nominal de 2.5 segundos, vemos algo muy interesante, que el desplazamiento del X y FPS es menor que el FPS. Podríamos decir que es razonable porque el aislador FPS tiene, digamos, un coeficiente de fricción. En cambio, el aislador X y FPS tiene coeficientes de fricción en las paredes propiamente del cilindro y también en sus paredes verticales. Entonces tiene más superficies de contacto. Por lo tanto, la tendencia es que debería tener menor desplazamiento, como se observa en esta gráfica. ¿Y qué pasa? El beta significa un ángulo de incidencia, es decir, rotamos el sismo. Acá en este caso el sismo no fue rotado. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo de incidencia de beta es 45 grados? Significa que hemos rotado el sismo a 45 grados en función a la dirección del eje largo de la estructura. En este caso, si consideramos la estructura del modelo B respecto al eje X. Y vemos acá que como el FPS tiene un comportamiento isotrópico, vemos que literalmente el desplazamiento se mantiene, es el mismo, solo que gira a 45 grados, pero eso no pasa con el X y FPS, porque no es isotrópico. Lo otro que se ve, y es muy notorio, es que el FPS tiende a tener superficies muy redondas, o aproximadamente como redondas en sus puntos máximos, pero el X y FPS de alguna manera también las tiene, pero hay en algún momento que tiene como puntas. Entonces, eso también es algo típico del X y FPS en comparación al FPS. Y si observamos otro sismo, el sismo de Silmar, para un periodo de aislamiento nominal de 5 segundos, ocurre lo mismo, la misma tendencia. El desplazamiento del X y FPS es menor que el FPS, para un ángulo de incidencia de 0 grados o de 45 grados. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados para el modelo A? Para eso se consideró las relaciones del PIR, del PAR y del PDR. La relación del PIR es la relación de máximos desplazamientos vectoriales entre el X y FPS y el FPS. Y el PAR es la relación de máximas aceleraciones vectoriales entre el X y FPS y el FPS. Y el PDR es la relación de máximas deformaciones de entrepiso entre el X y FPS y el FPS. Aquí imaginémonos, si ponemos un número, si el PIR es menor a 1, significa que el desplazamiento del FPS es mayor que el X y FPS. Si el par es mayor a 1, significa que la aceleración del X y FPS es mayor que la del FPS. Y si el PDR es mayor a 1, significa lo mismo. Y eso lo hemos visto en los resultados. Por ejemplo, en el modelo A, el modelo pequeño, vemos que para Kobe, para un periodo de 2.5 por acá y por acá de 5, vemos esa tendencia para la respuesta del par, la relación de la aceleración entre el X y FPS y el FPS. ¿Qué pasa? Que el 1 es como el punto donde nos dice, oye, si es mayor a 1, la respuesta del X y FPS es mayor que la del FPS. Y entonces eso está ocurriendo para diferentes periodos de la estructura, para 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Esto ocurre para Kobe, para 2.5 segundos, y también ocurre para 5 segundos. Esa es la tendencia en Kobe. Y lo mismo ocurre en Newholt, que la aceleración de ese modelito A implementado con el X y FPS es mayor en aceleraciones absolutas de techo en comparación al aislador del FPS. Básicamente ocurre lo mismo, es la misma tendencia. ¿Y qué pasa con Silmar? Y lo mismo, para 2.5 y para 5 segundos. La tendencia es como la misma. Acá podríamos decir, pero el modelito acá como que no representa. Lo que pasa es que
recordemos que estamos considerando cada respuesta para diferentes ángulos de incidencia, 0 grados, 15 grados, 30 grados, 45 grados. Y también depende, el modelo también depende del periodo de la estructura. Entonces, para algunos casos, no ocurre que la relación del par, es decir, la relación de aceleración entre el XFPS y el FPS es mayor a 1. Pero son casos muy puntuales, muy, muy puntuales. Y para Lucerne ocurre lo mismo. Para Lucerne ocurre lo mismo. ¿Y qué pasa ahora si vemos como promedio? En el modelo A, el modelo pequeño. Entonces, vemos que en esta columna, en la primera columna, tenemos los diferentes periodos de la estructura, de 0.2 hasta 1 segundo. Y el periodo de la estructura aislada nominal, que básicamente es 2.5 y 5 segundos, ¿qué observamos con el PIR? Con la relación de desplazamiento. Vemos, todos los colores verdes son menores a 1. Significa que el desplazamiento del X y FPS es menor que el FPS. El PDR, en ambos casos, para 2.5 y 5 segundos, también vemos que todo es mayor a 1. Significa que el desplazamiento relativo entre piso en el X y FPS es mayor que la del FPS. ¿Y qué pasa con el par? La relación de aceleraciones absolutas entre el X y FPS y el FPS también son mayores a 1. Entonces nos están diciendo que la respuesta del modelo A implementado con el X y FPS tiene mayor aceleración que si estuviese implementado con el FPS. Esa es una tendencia que hemos notado para estos sismos. Y bueno, y también ocurre en el modelo B, en el modelo grande. Por eso es muy importante entender el modelo pequeño sin considerar otras variables que no hemos considerado, que se consideró en el modelo grande, ¿no? Como por ejemplo acá en el modelo A, se puede comentar que no consideramos el levantamiento, pero sí consideramos el sismo vertical. Entonces, eso es como un comentario, ¿no? Menos variables, se entiende mejor el modelo, y si el modelo es pequeño, se hace más robusto para entender luego un modelo que tiene más variables y es más complejo. Con este modelo, repito, se entendió la parte física del FPS y el XFPS. Y las conclusiones del modelito A. Bueno, existe una tendencia de que las aceleraciones, bueno, vamos a repetir lo mismo, que las aceleraciones de techo sean mayores en estructuras implementadas con XFPS en comparación al FPS. Lo mismo ocurre con y lo contrario ocurre con los desplazamientos de estos dispositivos, y que las aceleraciones de techo son sensibles, como el caso que le mostraba, que algunas veces el PAR no es mayor a 1, pero bueno, es porque es sensible por el ángulo de incidencia y por el periodo de la estructura de base fija. Y las trayectorias de desplazamiento del FPS, bueno, ya también lo mencionamos, tienen la misma forma para diferentes ángulos de incidencia, por ser isotrópico. Sin embargo, el XFPS no lo mantiene. Aquí, este cuadrito es muy importante. Nos representa los periodos y la participación de masa modal del modelo B. Siempre nos preocupamos por el periodo de base aislada, que bueno, se podría decir que son los 3 primeros, en este caso 5, 5 y como 3, 3.88. Pero poco miramos o nada miramos los modos no aislados, en este caso a partir del 4, con 0.61. Recordemos bien este número, 0.60, 0.70. Es importante para relacionar luego la respuesta de la superestructura y relacionarlo también con el potencial de energía de los sismos que hemos considerado. Y aquí observamos justo el espectro de desplazamiento para los sismos considerados de Silmar, Newholt, Lucerne y Kobe. Prestemos atención que Kobe tiene mayor capacidad de energía para periodos cortos, menor a 1. Y bueno, la primera figura, la que estoy señalando, representa el espectro de desplazamiento horizontal. Hemos considerado el 100% de la componente en X más el 30% de la componente en Y. Y la figura inferior representa el espectro de desplazamiento en la componente Z. Y también observamos que Kobe tiende a tener mayor energía para periodos cortos. ¿Qué pasa con Lucerne? Lucerne pasa lo contrario, tiene mayor capacidad de energía para periodos largos, 5 segundos, y lo mismo en la dirección Z. Eso es muy importante porque al final se va a relacionar para encontrar un sentido físico de la respuesta
de estructuras implementadas con estos tipos de aisladores, el sentido físico es que se relaciona con los espectros y estos se relacionan con los modos no aislados. Los resultados del modelo B. ¿Qué pasa con Kobe? Aquí ya trabajamos con dos periodos, básicamente de 3.5 y de 5 segundos. La historia de tiempo de desplazamiento del centro de masa en la dirección Y para el sistema de aislamiento y la superestructura son presentados o mostrados en esta figura. La respuesta del sismo de Kobe presenta algunos aspectos importantes, como por ejemplo, era de esperarse que el desplazamiento del X y FPS sea menor que el FPS, para ambos casos, lo mismo que el modelo A. También se observa que la respuesta de la superestructura está controlada por los modos no aislados del sistema, que oscilan entre 0.6 y 0.7 segundos. Y por eso incidíamos en recordar la tablita donde aparece el análisis modal. ¿Y esto por qué? Porque el sismo de Kobe tiene mayor energía en la zona de periodos cortos, es decir, menor a un segundo, cuando consideramos el espectro de desplazamiento en la dirección X, y cuando consideramos en Z es un poquito más, pero también tiene esa idea. Y tercero, bueno, que la respuesta de la superestructura en general es no es muy sensible, pero no es muy sensible al periodo nominal. Es básicamente como lo mismo en este sistema en este caso para Kobe. Para Kobe, ahora, el tiempo historia de las fuerzas axiales y deformaciones de los 4 aisladores. Recordemos que la ubicación era 1 y 2 están en la esquina, 3 y 4 están en las perimetrales, tal cual, 1, 2, 3 y 4. Entonces, el tiempo historia de las fuerzas axiales y deformaciones de los 4 aisladores del modelo B con T sub B igual a 3.5, para este registro de Kobe se muestra en esta figura. Primero se observa que cuando hay levantamiento en los FPS, las fuerzas axiales son muy similares en ambos dispositivos. Son muy similares en ambos dispositivos. Son muy similares cuando hay levantamiento. Es decir, cuando hay levantamiento, fácil, cuando la fuerza axial es 0. Y entonces, posteriormente a eso, miremos el comportamiento de la fuerza axial. Es muy similar. Acá también. Bueno, aquí ocurre 0, sí, también es muy similar. Y por acá también ocurre 0, es muy similar. Por acá también se levanta, es muy similar. Acá también hay levantamiento, es muy similar. Y por acá también hay levantamiento, es muy similar. A eso nos referimos. Y lo otro es que los intervalos de tiempo en que el FPS se encuentra levantado corresponde a los intervalos en que el X y FPS trabajan en tensión. Por ejemplo, aquí se levanta el dispositivo de FPS y ese intervalo de tiempo trabaja a tensión, el X y FPS. Eso también se nota, básicamente. Notar que la ocurrencia de las fuerzas de tensión de los X y FPS localizados en una esquina tienden a generar un incremento en las fuerzas de compresión localizadas en la esquina opuesta. Por ejemplo, acá el X y FPS, que está de color rojo, tiene una compresión como de 5 y acá como de 3. Básicamente a eso se refiere. Por esta razón, las fuerzas de compresión máximas son ligeramente mayor en los aisladores X y FPS. Aunque la estructura sea muy esbelta, se observó algo muy importante, muy interesante, que el levantamiento máximo de los aisladores FPS fueron menores a 8 milímetros. La fuerza de tensión desarrollada por los aisladores X y FPS para evitar esas magnitudes de levantamiento alcanzan valores que duplican la magnitud de la carga de compresión estática. Nuevamente se observa que la respuesta de los modos no aislados prevalece. Y bueno, allí podríamos decir que el desplazamiento de levantamiento es menor a 8 milímetros y que el tiempo de que la estructura esté en el aire, digamos, es menor a 0.2 segundos. Y le damos un check porque actualmente hay tecnología de aislamiento sísmico que puede controlar el impacto
El levantamiento no es un problema. Si una estructura se levanta con aisladores de péndulo friccional o otros similares, no es problema. El problema es el impacto. El impacto me activa modos superiores, el impacto me incrementa la normal, consecuentemente me incrementa la respuesta de la superestructura. El impacto es el problema, el levantamiento no. Igual le damos un check cuando la magnitud no supera cierto rango, ¿no? En este caso, 8 milímetros es viable, actualmente se puede controlar. La respuesta del sismo de Lucerne se muestra en esta figura, y en este caso, la respuesta de la estructura es muy sensible al periodo de aislamiento nominal. Nos fijamos que de 3.5 a 5 segundos hay mucha variación, disminuye la respuesta de la superestructura. Y esto se da porque el registro sísmico tiene demandas de desplazamientos que se incrementan fuertemente en la zona de periodos largos, lo que dijimos a un inicio. Y hay que notar que la estructura con periodo de 3.5 segundos muestra claramente un efecto de relajación de levantamiento, donde los desplazamientos del sistema de aislamiento no pueden incrementarse más allá aproximadamente de 40 centímetros, en esta zona, proyectando aquí. Y la deformación de la superestructura oscila alrededor de 0.06 metros, como 6 centímetros. El sismo de Lucerne, bueno, en este sismo de Lucerne, los FPS tienen levantamiento de hasta 55 milímetros para un periodo de 3.5 segundos, porque los modos aislados prevalecen. El tiempo que el aislador FPS está levantado es alrededor de 1.5 segundos. Esto podría ser peligroso, dado que es tiempo suficiente para causar que el deslizador regrese. Si aquí está el plato superior, el deslizador está por acá, entonces podría ser que el deslizador regrese y luego haya una incompatibilidad de geometría del dispositivo. Y por eso decimos que para este caso, el desplazamiento de levantamiento alrededor de 60 milímetros y con un tiempo de levantamiento de 1.5 segundos cuando la estructura esté en el aire, ya habría problemas. Habría problemas, no propiamente por el levantamiento, sino por el impacto. Pero ya genera problemas ya el desplazamiento, la magnitud del levantamiento, ya genera problemas. Con 8 milímetros estábamos muy bien, pero con 60 milímetros ya no. Entonces, luego, la forma más obvia para mitigar este problema es incrementando el periodo. Entonces lo hemos incrementado en 5 segundos y los valores de levantamiento máximo son reducidos a menos de 10 milímetros. Sin embargo, el tiempo de levantamiento es únicamente reducido a 1.2 segundos. Entonces, aquí ya viene una pregunta: ¿estamos bien o no estamos bien? Porque el tiempo de que la estructura esté en el aire también es muy importante y queda como un interrogante, pero a nivel general se podría decir que se mejoró el comportamiento. Y aquí se muestra los resultados de Kobe y Lucerne para diferentes periodos, periodo de 3.5 segundos, periodo de 5 segundos. Y ocurre lo mismo que el modelo A. En un modelo más, el modelo A, recuerden que no tiene levantamiento. Este modelo B, que es más complejo, tiene levantamiento, tiene efecto de torsión y tiene el efecto del impacto, y eso hace que el análisis sea más complejo. Sin embargo, el modelo físico nos enseñó mucho y prevalece porque la respuesta del XFPS para diferentes ejes, el eje 1 y el eje 4 es básicamente los ejes donde están los aisladores en las esquinas. Prevalece, el modelo pequeño nos enseñó mucho y prevalece en este modelo que es más complejo, donde nos dice que la respuesta del XFPS es mayor que la del FPS. El FPS es de color azul y el XFPS es de color rojo. En todo prevalece. Por eso es muy importante empezar con un modelo pequeño y luego un modelo más complejo. Nos dice básicamente lo mismo. Tal como se mostró en el modelo A,
la respuesta de la superestructura es mayor cuando se usan los aisladores X y FPS, en comparación a los aisladores FPS. Las conclusiones del modelo B es que, bueno, al igual que el modelo A, en el modelo B existe una tendencia de que las aceleraciones y deformaciones entre pisos sean mayores con los aisladores implementados, con los aisladores X y FPS. Y también en todos los sismos, las cargas axiales a compresión de los 8 FPS y de los 8 XFPS son mayores a la carga estática promedio del aislador. Podría haber un problema local en el aislador, pero bueno, se deberían hacer más ensayos, ¿no? Más ensayos, más estudios analíticos y con otros tipos de integración quizás, ¿no? Numérica. En todos los sismos, las cargas axiales a tensión de los aisladores X y FPS que se ubican en las esquinas son mayores a la carga estática promedio del aislador, como vimos en COVID, como vimos en Lucerna. Y los problemas de levantamiento podrían ser resueltos incrementando el periodo de aislamiento y usando otras alternativas de aislamiento sísmico. Aunque realmente el levantamiento no es un problema, lo que es el problema es el impacto. Y bueno, aquí hay unos casos reales de estructuras implementadas con aisladores XY FPS. Por ejemplo, en California hay un puente peatonal que en su base tiene estos aisladores XY FPS. Resulta que si no se colocaba aisladores, la junta sísmica convencional era alrededor de 1,5 metros. Entonces, por eso decidieron con esta configuración del Articulated 3-Pin Doublet más los aisladores XFPS, darle solución al tema en la junta. Se utilizó, bueno, es un puente peatonal que conecta el nuevo hospital de Stanford de base aislada con un edificio existente. Y también tenemos un marco arrastrado excéntrico, que es el Centro de Operaciones de Emergencia también de Los Ángeles, en Estados Unidos. Y, bueno, es de 2 niveles. Aquí se utilizó una combinación de aisladores FPS con aisladores X y FPS. Y, bueno, más casos reales de otras alternativas de cómo controlar el tema del impacto y el levantamiento indirectamente. Bueno, estas fotos corresponden al señor Dennis Park. Es un fotógrafo quien ha trabajado desde el 2016 hasta el 2021 en el proceso constructivo del Hospital de la Universidad de Loma Linda. Los que deseen pueden ingresar a este link de referencia y van a ver miles de fotos referentes al tema del proceso constructivo de ese hospital de 17 niveles y todo el detallamiento de los aisladores, del proceso constructivo propiamente de la instalación de los aisladores. Es muy interesante ese material y es gratuito. Bueno, aquí vemos otra fotografía del señor Park y bueno, aquí vemos los aisladores de péndulo friccional, vemos los pedestales donde descansarán los amortiguadores y bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo fue el sistema de aislamiento sísmico en esa estructura esbelta de 17 niveles? Bueno, se usaron aisladores de tipo péndulo friccional y también amortiguadores en la base y se adicionaron en ciertas zonas resortes helicoidales tipos como la empresa alemana, incorporando amortiguadores verticales y propiamente un dispositivo de péndulo friccional. Y aquí se observa que, como la estructura es esbelta, directamente controlan el impacto con estos dispositivos que trabajan en la dirección vertical. Luego hay otras alternativas, acá cerca de Perú, cerca de Ecuador. Por ejemplo, el IRFPS es una alternativa. Actualmente ya se han hecho ensayos del dispositivo, ensayos cuasi dinámicos. Están por hacer muy pronto ensayos en mesa vibradora, considerando estructuras de madera, considerando estructuras de concreto, a escala, y se está avanzando en este tema en Chile. Por ejemplo, aquí vamos a explicar de manera un poco rápida, porque esto ya lo conversó bastante Diego Quizanga y el profesor José Luis Almazán,
y también Gaspar Aguad en los artículos científicos que viene realizando. Entonces, es un dispositivo que tiene, en la configuración es como un péndulo doble. En este caso, no está cargado y se ve que este es un material que está descomprimido en esta fase A. Se comprime ese material en la fase B y luego en la fase D podría haber un impacto lateral y trabaja en estas piezas, trabaja la parte superior y tiene una capacidad adicional de desplazamiento. Y cuando hay un impacto vertical, ¿cómo se comporta? Este material, al estar descomprimido, ya propiamente tiene un levantamiento interno. El material ya tiene un levantamiento interno ganado. ¿Qué quiere decir? Que tiene actualmente como 30 milímetros de capacidad de levantamiento interno. Y ese es un plus en este aislador, que ya tiene internamente, propiamente en el dispositivo, cuando se descomprime, como 30 milímetros. Y bueno, ¿y qué pasa cuando nuevamente se comprime? Se comprime y se van a generar rigideces un poquito altas, pero que van a aliviar el comportamiento del impacto. Bueno, aquí básicamente lo mismo, la misma configuración en posición deformada. Y aquí se presentan diferentes materiales como el PET más el teflón, que representa a esta parte del dispositivo, y otros materiales, ¿no? Como el UHMWP, más un lubricante poliamida. Y bueno, este es un ensayo muy interesante. Espero que esto funcione. Bueno, este es un ensayo que se realizó en el Departamento de Estructuras, en el laboratorio del Departamento de Estructuras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y es un ensayo cuando hay impacto interno, lateral. Es un ensayo cuasi dinámico. Ahí vemos cómo se comporta este aislador IRFPS, un aislador de péndulo friccional con resistencia a impacto. Impacto lateral directamente y controla el impacto vertical indirectamente, por propiamente la configuración del dispositivo, que ya tiene un levantamiento interno, y porque genera amortiguamiento vertical. Un ensayo muy bonito. Aquí participó Diego y el profesor José Luis. Bueno, y nuevamente vamos a hacerlo. Y bueno, los resultados de ese ensayo fue que, bueno, en general se obtuvo esta diagrama histéresis. Y aquí algo importante, ¿por qué se genera esta sobrerrigidez? Esta sobrerrigidez se genera porque este mecanismo empieza a trabajar. Esta parte del mecanismo del dispositivo se activa, y cuando se activa, se genera esta sobrerrigidez de este diagrama histéresis, tanto cuando va y cuando regresa. Y eso es muy importante mencionarlo. Luego también se hicieron dos ensayos también cuasi dinámicos, considerando el levantamiento, y se obtuvo este diagrama de histéresis. Bueno, los agradecimientos siempre, bueno, esta investigación fue financiada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC a través de la beca Generación Bicentenario y por el proyecto del Fondesit número 1201841, cuyo título es Análisis, Diseño y Ensayos de Soluciones para mitigar el efecto de las fuerzas de impacto de estructuras y equipos con dispositivos de aislamiento sísmico tridimensionales y bidimensionales. También agradecer a mi profesor guía de tesis, el profesor José Luis Almazán Campillay, y a mis amigos y amigas del programa de maestría y del doctorado de la PUC de Chile. Bueno, gracias por sumarle atención. Espero que hayan muchas preguntas y ojalá que las pueda responder. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado ingeniero Federico, por su brillante presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte del auditorio. La primera pregunta es, ¿en su análisis se ha considerado los factores de modificación de respuesta que indican las diferentes normas de aislamiento? La modificación de respuesta, no, fue un análisis eh, que, que es básicamente más para investigación, no para diseño, porque aquí se considera el efecto de levantamiento y eso básicamente, bueno, perdón, eso básicamente no se ha considerado, repito, es investigación y recomendamos no hacer el tema de levantamiento usando, por ejemplo, el software SAP 2000. Pero no se utilizó esos factores de esa modificación de respuesta, no. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una segunda pregunta. Ujú. Desde su perspectiva, ¿cuál es la principal barrera para poder implementar este tipo de de aisladores sísmicos en las edificaciones de Ecuador, Perú y Latinoamérica? Referente a los dispositivos que ya existen o que son otra alternativa. Más bien a las otras alternativas. Ah, ya, perfecto, ingeniero Brian. Bueno, en Chile se vincula mucho la academia con la industria, y eso ya lo dijo Diego Quizanga cuando hizo una presentación de madera con aislamiento, y yo estoy de acuerdo con eso. En Perú no se vincula eso, está desvinculado totalmente. No sé qué pasa en Ecuador, pero en Perú esa es la realidad. Cuando se vincule la academia con la industria, yo creo que vamos a avanzar en la investigación y posteriormente la investigación va a ser parte de aplicaciones a edificaciones. Porque yo me pregunto, ¿por qué no aislar un hospital de 10 pisos en Ecuador o en Perú? Bueno, en Chile sí lo hacen, pero ¿por qué no en Perú o en Ecuador? Si la tecnología está, el tema es, bueno, que hay algunas... el tema es la desvinculación, yo creo, de la parte industrial con la parte de la academia. Por ahí deberíamos empezar para que esto sea real. Muchas gracias por su respuesta. En realidad es muy importante vincular estos eh, aspectos para poder contribuir con nuestra sociedad y aplicar nuevos dispositivos. Tenemos una última pregunta. Primero, muchas gracias por su exposición, muy interesante el comentario. Y nos dice, se ha demostrado que aumentando el periodo se puede controlar el levantamiento. ¿La adición de amortiguamiento produciría el mismo efecto? La edición de, perdón, no escuché. Amortiguamiento. Lo primero es que se controle el levantamiento, pero hay que también ver el tiempo de levantamiento. Si el tiempo de levantamiento es mucho, la estructura está mucho tiempo en el aire, también no es recomendable que suceda eso. Sí, se incrementa el periodo y razonablemente decimos ya, puede ser que disminuya el levantamiento, sí, depende, pero eso es lo racional. Ahora, cuando incrementamos amortiguamiento, depende mucho también, depende de algunos factores, pero yo creo que un amortiguamiento en un sistema de aislamiento que esté en el orden del 15%, exagerando 20%, es suficiente. No es necesario mucho amortiguamiento, más bien se le podría hacer daño a la estructura. Apreciamos mucho sus respuestas a estas interrogantes por parte de los asistentes. A continuación tendremos palabras por parte del doctor Roberto Ayala. Muchísimas gracias. He disfrutado de una conferencia, magnífica conferencia, y como siempre nos quedan más cosas para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Es importante que sigamos diversificando el uso de aisladores. En el Ecuador se construyen estructuras con aisladores de tipo del triple péndulo de fricción.
y el que nos vende los aisladores, como tiene gran demanda, cada vez nos va subiendo el precio. Por ese motivo es muy bueno que conozcamos otras formas, otros tipos de aisladores que son muy buenos y resultan a menor costo. Le felicito por la conferencia, fue una conferencia muy magnífica y a seguir estudiando cada uno de nosotros para aprender de esas otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. A continuación tendremos que entregaremos un certificado de reconocimiento al máster en ciencias Federico Virca en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias. El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema análisis comparativos de estructuras con aisladores XY, FPS y FPS en condiciones de levantamiento sometidos a terremotos de tipo impulsivo. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. En este momento, tal vez algún comentario José final. Luis. Perdón de que ya me salió de informalidad, le vi a mi amigo. No, José está muy Luis. bien, está muy bien. Danos unas palabras, José Luis, por favor. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por haber invitado a Federico, que no hace tanto tiempo que terminó su tesis de magíster. Estamos ahora preparando el artículo correspondiente. Hubiéramos querido quizá enviar el artículo antes, pero bueno, Federico se puso a trabajar, ahora tiene que mantener a su familia, ahora le toca a él. Pero pronto vamos a enviar este trabajo a publicación. Creo que fue bien interesante. Nosotros no conocemos en la literatura comparaciones entre el dispositivo FPS y el XY FPS. Lo comparamos no solamente en términos de la capacidad para restringir levantamiento, sino también cuando no hay levantamiento, que es el modelo A. Se puede demostrar de que el aislador XFPS es como un aislador con mayor fricción, es como si fuera un aislador FPS con mayor coeficiente de roce, debido a que tiene mayor superficie de contacto, como dice Federico. Hay que decir también que si bien nosotros estamos mostrando acá que en términos globales el FPS se comporta mejor, sigue siendo una estructura aislada. El XFPS sigue siendo un modelo, un dispositivo de aislamiento sísmico, y es mucho mejor tener una estructura aislada que una no aislada. Hay diferencias entre los dos dispositivos. Creemos que probablemente para que el comportamiento se parezca un poco más entre uno y otro, habría que bajar el coeficiente de roce cuando se usan dispositivos XY FPS. Hay alguna diferencia, pero también es un buen aislador. Lo que sí es importante, que a lo mejor faltó un poco más de tiempo a Federico, es que cuando el levantamiento no supera los 30, 40 milímetros, se puede absorber perfectamente con el dispositivo que estamos proponiendo, que tiene un sistema de absorción de levantamiento, porque se precomprime. Entonces con eso se puede usar el FPS convencional en estructuras esbeltas que tendrían problemas de levantamiento. Es decir, no es, alguien preguntó por el tema de los costos, digamos. Implementar una solución como la que se mostró al final, donde se colocan amortiguadores en sentido vertical y elementos de aislamiento en sentido vertical, en conjunto con el aislador FPS, serían prohibitivas para nuestros países. Digamos, obviamente en países más desarrollados eso se podría implementar. Pero en rigor, en la mayoría de los proyectos se puede usar un aislador FPS convencional, de curvatura simple o curvatura doble, con un sistema interno de absorción de levantamiento, que también produce disipación de energía en sentido vertical, e incluso se puede introducir el sistema de absorción de impacto lateral. Es decir, el desarrollo que mostró Federico y también mostró Diego Kisanga anteriormente, está orientado a poder ampliar el uso de los sistemas tipo péndulo friccional a estructuras que incluso pueden tener problemas de levantamiento o impacto lateral sin un aumento significativo del costo. Esa es un poquito la idea.
y que lo hemos probado numéricamente y también experimentalmente. Creemos que es un aporte interesante para que estos dispositivos se puedan usar en estructuras que potencialmente podrían tener problemas de levantamiento y que actualmente en muchos casos no se usan aisladores porque como que hay una especie de miedo al caso, a los casos donde habría levantamiento en algunos dispositivos. Es como que cuando hay levantamiento se trata de usar contrapeso o alguna solución de ingeniería que encarece el proyecto solo por evitar el levantamiento. En realidad lo que hay que hacer es analizarlo bien y usar dispositivos que sean capaces de absorber el levantamiento. Muy bien, excelente. Brian, por favor, continúe, por favor. Muchas gracias. Gracias, José Luis, un gusto. Muchas Gracias a gracias, todos. doctor José Luis, por el comentario. Realmente muy apreciado escuchar sus palabras y sus recomendaciones en este tema que es un tema de interés para todos los asistentes. En este momento, tal vez comentarios finales, ingeniero Federico. Bueno, siempre agradecer al doctor Roberto Aguiar. Recuerdo que como el 2015, 2016, estuve en una conferencia como participante en Ecuador y él me apoyó muy gentilmente con el hospedaje. Recuerdo ahí con los señores del ejército de Ecuador y fue una experiencia muy, muy grata. Entonces, y el doctor también en una oportunidad regresó justo con el sismo, creo, de Manabí, regresó a Perú y también me estuvo enseñando un poco de los aisladores de péndulo friccional. Y entonces el doctor siempre está allí, es una persona muy, muy abierta, muy querida y le agradezco por todo su apoyo hasta este momento y también estoy seguro que me va a seguir apoyando. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y espero regresar pronto a Ecuador para dar una charla, pero en forma presencial. Bueno, si es que hay la Claro, oportunidad, claro. con todo gusto, era un gusto tenerle aquí de nuevo. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Roberto, perdón, tú me habías pedido el modelo del XFPS, ¿me lo pediste? Bueno, Sí, pronto te va a llegar porque está implementado, digamos, pero está implementado en MATLAB. No, ya, este perfecto. nuevo modelo es un modelo físico del XFPS, lo tenemos implementado en MATLAB, pero no, ese modelo no está en los programas comerciales por ahora, ¿ya? Ya, Pero sí está muy implementado. amable. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Recordamos todos los lunes a las 19 horas las conferencias por este mismo enlace. Tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes. Gracias. Adiós.